San Isidoro de Sevilla. Soy el maestro de la Edad Media o de la Europa medieval. Nací en Cartagena en el año 556 y morí allá por el año 636. Fui obispo, teólogo y erudito de la España visigoda. Soy doctor universal de la Iglesia. Quien me nombró fue el Papa Inocencio XIII. Les voy a hablar de mi familia. Mi padre Severiano pertenecía a las clases nobles, era de los más ricos, y mi madre, no tenía mucho que ver con la realeza. Yo sé hablar el latín, el griego y el hebreo. Leí las escrituras de Agustín de Hipona y de San Gregorio Magno, mis grandes maestros. Estudié en la Escuela Catedralicia de Sevilla. Por cierto, ¿saben ustedes que mi contemporáneo, el gran maestro Santo Tomás de Aquino, afirma que la relación que existe entre la fe y la razón, es decir, entre la teología y la filosofía, es que ambas provienen en último término de Dios, por lo que entre ellos no puede haber contradicción? Entre ambas cabe la colaboración, dando lugar a la teología. La revelación puede orientar a la razón y le permite evitar errores. La razón le sirve a la fe para aclarar y defender los misterios de la revelación. Algunas creencias nunca podrán ser demostradas por la razón y otras sí. Como preámbulos de la fe, la existencia de Dios e inmortalidad del alma. Así es de que hay dos tipos de teología: la racional o natural, que llega a Dios utilizando una capacidad ligada a la naturaleza humana. La razón, y la teología cristiana o sobrenatural, su fundamento es la doctrina revelada y la fe, pero usa también de la razón para conseguir un orden científico y como arma dialéctica. Pero esperen, pensando, ¿cuál es la concepción del hombre? El hombre se encuentra en el orden sobrenatural por la gracia divina, merced a la cual alcanza un estado de perfección, al que no puede llegar por sí mismo, pero ninguna esfera de la actividad humana se puede comprender sin la referencia del humano hacia Dios. Dios como objeto último del conocimiento, Dios como objeto último de la voluntad y el hombre hacia Dios por la conducta social. Bueno, pero continuemos con mi vida. Yo me quedé de arzobispo de Sevilla cuando murió mi hermano Leandro. Mi episcopado duró 37 años, del año 599 al año 636. Mi otro hermano, Fulgencio, también fue obispo de Cartagena y Écija, y mi hermana Florentina, que fue abadesa a cargo de 40 conventos. A todos nos canonizaron y somos conocidos como los 4 santos de Cartagena. Viví en una época de transición entre la decadencia de la Edad Media, de la Edad Antigua y del mundo romano. Yo vi nacer la Edad Media y las nuevas nacionalidades de influencias germanas. Inicié el desarrollo de las artes liberales, del derecho y de las ciencias, y en el Cuarto Concilio Nacional de Toledo, iniciado el 5 de diciembre del año 633, establecí las bases de un decreto que impuso una política educativa, obligatoria para todos los obispos del reino. Ese es uno de mis grandes legados, en la cual se habla sobre la ley que será justa, posible de acuerdo con la naturaleza, en consonancia con las costumbres de la patria, apropiada al lugar y a las circunstancias temporales, necesaria, útil, clara, no dictada para beneficio particular, sino en provecho del bien común de los ciudadanos. Las virtudes regias son principalmente 2, la justicia y la piedad. No obstante, siempre se busca más la piedad, pues la justicia es severa y es muy difícil de darse. También les puedo hablar de la escolástica. La escolástica es, al principio, la ciencia y el método del razonamiento. El sentido del término se amplía aún más y se llamará escolástica a toda la filosofía religiosa de la Edad Media, que hace de la dialéctica el instrumento esencial de investigación y el bastión de su método. Rigurosamente hablando, puede sostenerse que la escolástica se remonta mucho más allá del siglo XI y que tiene sus raíces en el Renacimiento carolingo. La mecánica externa del método escolástico se ordena de esta manera. La lección y el estudio de un texto escogido en la Sagrada Escritura se iniciaba con la lectura comentada del maestro en su perspectiva filológica, gramática y semántica.
La glosa textual, supeditada estrictamente a su contenido, se fijaba en la letra y el sentido en la sentencia que los santos padres habían expresado. La cuestión o question y la disputación, disputatio, seguían a la lección. La cuestión constaba de preguntas y respuestas que alumnos y maestros formulaban sobre los puntos de interés u oscuridad del texto. Este ejercicio contenía un doble objetivo: la comprensión de los núcleos claves y el ejercicio en la discusión o contraste de pareceres. La disputación consistía en ordenar todas las razones en pro de una tesis y argumentarlas para la defensa de aquella o para la refutación de la contraria. El artículo, la lección o la cuestión y la disputa se sintetizan en el artículo, cuyo mecanismo podía responder a este esquema. Se proponía la cuestión que se trataba de investigar, de discutir o de aclarar con la fórmula clásica. Se agudiza la duda acudiendo a razones en contra o a favor de la alternativa. Una vez defendidas las posiciones favorables y adversas, el maestro explicaba, respondía y determinaba con la fórmula reponer. Dicendo. Por último, una vez adoptada una solución, en el último paso se resolvían las objeciones contrarias a las doctrinas propuestas. A mí me gustaba mucho escribir, nunca me cansaba y gracias a ello fui compilador y recopilador de escritos. Compuse numerosos trabajos históricos y litúrgicos, tratados de astronomía y geografía, diálogos, enciclopedias, biografías de personas ilustres, textos teológicos y eclesiásticos, ensayos valorativos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento y un diccionario de sinónimos. Yo logré convencer a los visigodos para que se apartaran de la herejía, del arianismo y aceptaran la verdadera fe de la Iglesia de Cristo, la religión católica. Seguramente ustedes conocen mi obra, La Etimología. Es una monumental enciclopedia donde reflejé la evolución del conocimiento desde la antigüedad pagana y cristiana hasta el siglo VII. Este texto también es llamado Orígenes y está dividido en 20 libros. Yo propuse una educación integral que abarcaba todas las ramas y ámbitos del saber de la época: teología, historia, literatura, arte, derecho, gramática, cosmología, ciencias naturales, ciencias del espíritu y ciencias empíricas. Comprenden también el tribum, gramática, métrica, retórica y dialéctica, y el quadrivium, matemáticas, geometría, música y astronomía. Gracias a esta obra se hizo posible la conservación de la cultura romana y su transmisión a la España visigoda. Les voy a hablar de etimología para que me entiendan mejor. La etimología es el origen de los vocablos. Cuando la fuerza del verbo o del nombre se deduce por su interpretación, Aristóteles la llamó symbolum, symbolum. Cicerón, notación, porque puesto un ejemplo, hace evidentes los nombres y los verbos de las cosas. Por ejemplo, flumen, río. Se llama así porque se formó de fluir. Con la etimología se busca, como yo lo hice, el verdadero origen, el verdadero significado y la verdadera forma de las palabras. Yo influí mucho a través de esta enciclopedia en las instituciones educativas del medieveo y fue impreso 10 veces entre el año 1470 y 1529. Recuérdenme como el que contribuía a poner los cimientos de la fe y la cultura cristiana católica, que alcanzan su plenitud a partir del nacimiento del Estado moderno en el siglo XV, cuando los reyes católicos lograban acabar la reconquista y España nace en la historia como uno de los primeros estados, como una noble nación que camina en la unidad política y espiritual. Sigo latiendo en la memoria colectiva de sus días. Olvidarse de mí sería como condenarse al suicidio cultural y espiritual. Yo he de seguir siendo el maestro de la Europa medieval. Soy la sabiduría que guiaré a los internautas y a todas las mentes abiertas por los caminos del amor a Dios, a Cristo, al Evangelio, a la Iglesia y a la cultura universal. No me olviden. Mis restos mortales se encuentran actualmente repartidos entre la Basílica de San Isidoro de León y la Catedral de Murcia, donde fueron trasladados
desde mi sepulcro en Sevilla en el año 1063. Espero les sirvan mis conocimientos. Mientras tanto, prosigamos en las palabras sabias de nuestra Iglesia.